buenas tardes, tengan todos y todas. Bienvenido una vez más a nuestro canal, Programación y algo más, de la mano de un servidor quien le acompaña. Soy Jerry Medina, soy desarrollador web, back-end. Tengo varios cursos y varios diplomados de tecnologías web, front-end por igual, React, HTML, CSS, y me especializo en lo que es JavaScript. Y si quieres aprender a programar, te exhorto que te quedes a ver este video hasta el final, te suscribas. Si te gusta el video, dale like y sobre todo, recuerda esto: todo trabajo tiene su recompensa. Sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 2. Aquí hablaremos sobre la metodología para solucionar un problema. Siempre que vamos a resolver un problema, nos enfrentamos con la dificultad de tener que encontrar precisamente eso, una solución. Pocas veces nos detenemos a pensar que existe un camino estructural que nos permite resolver cualquier problema en términos generales, teniendo, como es obvio, que entrar en la minucia del detalle dependiendo del problema. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar cuando nos enfrentamos a un problema? Lo primero que debemos tener muy claro, ¿cuál es el problema? Es evidente que no podemos avanzar hacia la casa de un amigo nuestro que no sabemos en dónde vive, porque las posibilidades de que lleguemos son casi nulas. De manera que lo primero a conocer muy bien es el problema como tal, que en nuestros términos lo vamos a ver no como un problema, sino como un objetivo. Lo voy a volver a decir, no lo vamos a ver como un problema, sino como un objetivo. Señoras y señores, está más que claro que para aprender a programar, el primer paso es saber el objetivo. Saber el objetivo abrirá el camino para saber a dónde vamos y hasta dónde podemos llegar. Entonces, sí, es lo más importante en el desarrollo de un problema, y por ello he agrandado la letra en esta palabra, solo para que usted sepa que es por ahí por donde debes comenzar. Tener claro el objetivo nos va a permitir obtener dos beneficios que a la postre serán más grandes que lo que podemos pensar. Objetivo A: tener claro el objetivo nos permite saber hacia dónde vamos. Y B: tener claro el objetivo permite saber hasta dónde debemos llegar. Amigos y amigas, esto es lo fundamental en la solución de un problema. El objetivo, eso tiene que tenerlo muy en mente cuando nos enfrentamos a problemas de la vida real. Siempre debemos de tener eso claro. A veces un cliente nos puede pedir un programa, pero si no tenemos los detalles de qué quiere realmente ese cliente, pues lo más que puede pasar que es el que fallemos en el algoritmo, que más adelante lo veremos. Entonces, siguiendo la definición de lo que es el objetivo, sería estas dos definiciones parecieran ser lo mismo, pero en el fondo no lo son. Usted puede tener muy claro hacia dónde va, pero puede no saber hasta dónde debe llegar, o dicho en otras palabras, no saber en dónde debe parar, o podría saber en dónde debe parar, pero no tener ni siquiera la mínima idea por cuál ruta llegar. El objetivo ha de convertir en la razón de ser en la solución de un problema. Alguna vez, antes de irme a estudiar a la ciudad de Bogotá, mi padre, en una de esas tardes en las cuales se sentaba a aconsejarme, me dijo: te vas a ir a Bogotá, pero con el objetivo de estudiar. Vas a tener toda la libertad del mundo para hacer todo lo que querrás, pero eso sí, independientemente de todo lo que hagas en la capital, métete en tu cabeza que la clave del éxito para cualquier cosa en la vida es no perder de vista el objetivo, cualquiera que este sea. Desde allí entendí que realmente tener un objetivo claro, verdaderamente claro, exageradamente claro, es más importante que cualquier otra cosa.
porque gracias a ello puedo ir uno detrás de dicho objetivo hasta una vez lograrlo. Bueno, ¿qué quiere decir esto, señores? Que el primer paso es el objetivo. Debemos tener claro hacia dónde debemos llegar, hasta dónde vamos, y nunca perderlo de vista. Por tanto, el segundo paso sería el algoritmo. Una vez ya claro el objetivo, hablaremos ahora de lo que es el algoritmo. Y ustedes se preguntarán, amigos y amigas, ¿qué es un algoritmo? Para eso estamos, para orientarlo. Es un conjunto de pasos secuenciales. Cuando hablamos de pasos secuenciales, es que deben de ir uno detrás de otro y ordenados, que permiten lograr un objetivo. Que sea paso secuencial significa que deben ser ejecutados uno después de otro, y que sean pasos ordenados quiere decir que deben llegar un orden cuasi obligatorio u obligatorio en la mayoría de los casos. Como pueden notar, el algoritmo permite lograr un objetivo, o sea que este es el camino que necesitamos para lograrlo. De nuevo, cuando podemos vislumbrar claramente el algoritmo, esta es una buena pregunta. ¿Cuándo podemos vislumbrar claramente el algoritmo? Bueno, cuando el objetivo está realmente claro. Siempre que usted, en el desarrollo de la solución de un problema, vea que en algún momento no sabe por dónde coger, no sabe qué hacer o se siente perdido, no busques más. Simplemente quiere decir que realmente usted no tenía claro el objetivo como había pensado. ¿Ven la importancia de lo que es el objetivo? Si no tenemos el objetivo bien claro, fallaremos en el segundo paso, que es el algoritmo. Ahora bien, continuemos. ¿Cómo se estructura un objetivo? Pues muy sencillo. Esto le va a parecer muy obvio, pero aún así se lo voy a decir. Un algoritmo se estructura comenzando en un inicio y terminando en un fin. Mucho de lo que encuentre en este libro notará que es exageradamente lógico, pero no olviden, no solo el título de este libro, sino también la primera parte del primer capítulo del mismo. Que lo que vi en el primer video, o el segundo, mejor dicho, hablábamos de lo que es la lógica. Bien, veamos entonces ejemplo. Desarrollar un algoritmo que nos permita adquirir el libro El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Objetivo: adquirir el libro El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Mucha atención al objetivo. Solamente es adquirirlo. En ningún momento el objetivo es leerlo o resumirlo, ni nada. Solamente es adquirirlo. Quiero hacer una pausa aquí para que entiendan lo importante del objetivo. A veces, como bien indica aquí, se le pide. Tiene que siempre prestar atención a lo que se le pide. Desarrollar un algoritmo que nos permita adquirir un libro. Entonces, no habla de leerlo ni de resumirlo, sino de solamente adquirirlo. Dicho esto, vamos a desarrollar el algoritmo. En primer lugar, salimos del lugar en donde estemos y nos dirigimos hacia una librería. En caso de que ya estemos en una, pues sencillamente solicitamos si tienen el libro. Si no lo tienen, lo adquirimos. Y si lo tienen, vamos a otra librería en donde repetimos el proceso. Explicado así, el algoritmo no va a pasar de ser un breve texto explicativo que nos va a permitir lograr algo, y que en este caso es la adquisición de un libro determinado. Pero podríamos organizar este algoritmo de manera que fuera un poco más estético, y por qué no decirlo, un poco más entendible, comenzando por el hecho de que esta vez le vamos a colocar un nombre al algoritmo y que lo vamos a generalizar para conseguir cualquier libro, siempre y cuando esté completamente definido. Señores, como ven aquí, este algoritmo de adquirir un libro, aquí son los pasos. Vemos que, como todo algoritmo, debe de tener un inicio. El primer paso, saber cuál es el libro que se quiere adquirir. El segundo paso, desplazarnos a una librería. Tercer paso, preguntar si tienen el libro que necesitamos. Cuarto paso, si lo tienen, fíjense aquí, si lo tienen, adquirirlo y parar allí. Allí es que se para el algoritmo, pero eso es si la condición es true, si es verdadero.
Si no lo tienen, ir al paso 2. ¿Y cuál es el paso 2? Tenemos que volver aquí, desplazarnos a una librería, preguntar nuevamente si lo tienen, adquirirlo y parar allí. Si no lo tienen, tenemos que volver al paso 2 y así sucesivamente hasta adquirir el libro. Bien, aquí hay algunas puntualizaciones al respecto de este algoritmo. Casi todas las líneas van numeradas, pero no todas. Fíjense, y es así. La línea 1, 2, 3 y 4 va numerada, pero aquí no. En esta parte no está numerada. En esta mucho menos, y aquí tampoco. Por eso dice que casi todas van numeradas. Fíjense, en la línea 1 se debe cumplir esa orden para poder continuar con el resto del algoritmo. En la línea 1 se debe cumplir esa orden para poder continuar con el resto del algoritmo. Esta es la línea 1. ¿Y qué dice aquí? Saber cuál es el libro que se quiere adquirir. Si no se sabe cuál es el libro que se quiere adquirir, no hay forma de poder continuar, porque no sabemos el qué. El objetivo. Exacto. El objetivo no lo sabemos, por tanto no podemos continuar. Tenemos que tener bien claro cuál es el libro que se quiere adquirir. Continuemos. Porque se asume un algoritmo que no solo se pasa por encima de las líneas, sino que se realizan las tareas allí indicadas, como lo indiqué anteriormente. C. Si realizamos todos los pasos que indica este algoritmo, podremos obtener el libro que sea, porque la connotación de este es absolutamente genérico, sin restricciones, ya que en ningún momento se está diciendo que nos desplacemos hacia una librería que quede en la ciudad. Bien, como bien indica aquí, no se nos está pidiendo que nos desplacemos a una librería que quede en la ciudad, no. A nivel mundial, el propósito, el objetivo es encontrar el libro, el coronel no tiene quien le escriba. D. Si luego de recorrer todas las librerías de todos los países del mundo vimos que no pudimos conseguir el libro, entonces podemos obtener dos conclusiones. Una es que el libro que buscábamos no lo tenía ninguna librería porque está agotado, y la otra es que el libro es posible que nunca haya existido. Si probamos este ejemplo con el libro de mención, o sea, el coronel no tiene quien le escriba, tendremos un alto porcentaje de seguridad de que lo conseguimos, a menos que esté agotado. Esto es algo muy, pero muy interesante, amigo lector. Y vuelvo y le recargo, no desistan. Si usted entiende de que la programación es lo que le gusta, siga adelante, no se desmotive. Todo trabajo tiene su recompensa. Continuemos. Aquí dice que puede notarse que en este tipo de algoritmos, dos cosas. Primero, que son algoritmos conocidos como informales, es decir, aquellos algoritmos, según los libros, que no pueden ser implementados a través de un computador. Yo sería un poco menos drástico. Yo diría que son algoritmos informales, aquellos que son fácilmente implementables en un computador. ¿Qué quiere decir esto? Que no son fácilmente implementables en un computador. Segundo, y precisamente, debido a que son algoritmos informales, debemos hacer una cantidad de reflexiones antes y después de ello. Reflexiones que tienen una connotación puramente humana. Bien, en la reflexión E se habló de una prueba. Textualmente dice: si probamos este ejemplo, ello significa que todo algoritmo debe ser probado antes de ser ejecutado, con el propósito de que tengamos una alta certeza en cuanto al logro del objetivo. Precisamente este es el tercer concepto que tendremos claro: la prueba. Amigo lector, primer paso, antes de nada, es el objetivo. Segundo, elaborar lo que es el algoritmo, dándole un pequeño repaso para que no se me vayan a perder o a agobiar. Hablamos que el objetivo debemos tenerlo bien claro. El algoritmo es una serie de pasos secuenciales y ordenados. Repito,
El algoritmo es una serie de pasos secuenciales y ordenados que nos llevan a un objetivo. Y en tercero, la prueba. Para efectos técnicos se llamará la prueba de escritorio. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la prueba de escritorio? Pues no se preocupen, es la simulación de la puesta en marcha de un algoritmo. Con la prueba de escritorio podemos determinar si el algoritmo que hemos diseñado logra el objetivo propuesto. De no ser así, podemos concluir que se debe corregir el algoritmo hasta lograr que se satisfaga el objetivo propuesto. Por lo que usted ha podido observar en el algoritmo de ejemplo, cada línea numerada del algoritmo puede considerarse a su vez otro algoritmo, ya que el solo hecho de saber cuál es el libro que se quiere adquirir nos obliga a realizar una serie de pasos ordenados y secuenciales para poderlo saber. Entonces, surge una inquietud. ¿Qué tan detallado puede ser un algoritmo? Su respuesta, como todo lo que va a encontrar en este libro, es muy lógica y muy sencilla. Un algoritmo debe tener el nivel de detalle suficiente como para que no exista ninguna duda en su puesta en marcha. Es decir, como para que cada línea pueda ser realizada sin el más mínimo asomo de inquietud. Ello quiere decir que algunos algoritmos pueden ser más entendibles para una persona que para otras, dada su misma definición racional. Como todo dentro del conocimiento humano requiere una clasificación, y los conceptos de los cuales estamos hablando no son la excepción, los algoritmos se clasifican en algoritmos informales. Inmediatamente daremos la definición de los algoritmos informales. Estos son definidos como todos aquellos algoritmos que no son realizables a través de un computador o al menos no fácilmente. Son aquellos algoritmos, amigo lector, en donde el ejecutor real es el ser humano, como el algoritmo para dar un beso, el algoritmo para fritar unos huevos o el algoritmo para conseguir un libro. Escribo que al menos, no fácilmente, porque la tecnología ha avanzado tanto en estos tiempos, que muchos algoritmos que en el pasado no eran implementables a través de un computador, en la actualidad lo son, y de manera mucho más sencilla, como es el caso del algoritmo para conseguir un libro, que anteriormente se pensaba en librerías, y ahora se piensa en un concepto más globalizado, Internet, con más posibilidades de conseguirlo y con menos trabajo. De manera que vamos a considerar aquellos algoritmos informales como los que son preferiblemente realizables por el ser humano. Continuemos. Algoritmos computacionales. Se consideran como tales todos aquellos algoritmos que deben ser preferiblemente implementados en un computador para aprovechar su velocidad de procesamiento. Un ejemplo de estos puede ser el algoritmo que genere los primeros 100 números primos, recordando que un número primo es aquel que solo puede ser dividido exactamente entre la unidad y entre sí mismo, que si bien podría ser calculado utilizando un papel y un lápiz, la utilización de un computador en unión con el algoritmo adecuado nos va a dar un resultado mucho más rápido y absolutamente confiable. De hecho, depende de que el algoritmo igualmente sea muy confiable. Son precisamente estos algoritmos lo que vamos a tratar de definir y poner en práctica en el desarrollo de este libro. En el desarrollo de los algoritmos computacionales, los cuales nos van a ocupar en lo sucesivo la metodología para llegar a la solución final que permita lograr un objetivo. Igualmente, computacional continúa con los siguientes pasos. Transcripción. Amigo lector, haremos una pausa aquí, ya que si ustedes se pueden notar, es un libro bastante intenso. Pero ¿qué pasa? En cada segmento haré una pausa para que usted, cada vez que usted escuche, que usted lea, usted pueda entender lo que está leyendo, lo que está escuchando. ¿Qué pasa? Aquí hay varios pasos. Aquí está transcripción, digitación, compilación, como ustedes pueden ver, ejecución o puesta en marcha.
Volviendo al tema de la transcripción, este es el proceso a través del cual convertimos un algoritmo escrito en términos muy coloquiales, informales, en un listado de instrucciones entendibles a un computador y que se ajustan a las reglas sintácticas de determinado lenguaje de programación. Podríamos decir que es la traducción de un algoritmo con ortografía de un lenguaje de programación. Transcripción, eso es, escuchen bien, amigos y amigas que ven este vídeo. Cuando hablamos de transcripción, nos referimos cuando cuando tenemos un algoritmo informal, o sea, escrito en lápiz y papel, y lo queremos escribir mediante un lenguaje de programación. A este proceso se le llama transcripción. Entonces, continuemos. ¿Qué son las reglas sintácticas de un lenguaje de programación? Bueno, son todas las restricciones técnicas y algunas veces caprichosas sobre las cuales está construido el lenguaje. Por ejemplo, y solo con el ánimo de ilustrar lo que acabo de decir, si estamos utilizando el lenguaje C, la orden para leer un dato se da con la instrucción SIN, así como está escrito, y sin ningún tipo de modificación, por más mínima que ésta sea. Repito, SIN, así como está escrito. El lenguaje C solo entiende las instrucciones SIN tal como sus creadores la diseñaron, de tal forma que para escribir un algoritmo computacional en términos entendibles a un computador, lo único que necesitamos saber son las reglas sintácticas de un lenguaje de programación cualquiera. El algoritmo escrito con dichas reglas se llamará programa. Espero y estén entendiendo lo que se les está explicando paso a paso. De todos modos, en la descripción, cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacérmela saber. Yo con mucho gusto le estaré respondiendo. Lo que acabo de leer aquí habla de que, por ejemplo, en el lenguaje C, que fue el ejemplo que se citó, la palabra SIN, la palabra reservada SIN, sirve para leer un dato. Pero si usted utiliza otra palabra o la altera, por decirlo así, le pone en vez de la N le pone una M, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los creadores de este lenguaje de programación así fue que lo diseñaron, y así que nosotros debemos de escribirlo si queremos trabajar con dicho lenguaje. Aclarado esto, continuemos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un programa? Bueno, es un algoritmo escrito con las instrucciones, las restricciones y las reglas de un lenguaje de programación. Un programa, un software, una aplicación, es un algoritmo escrito con las instrucciones, las restricciones y las reglas de un lenguaje de programación. Eso está ahí más que claro. Continuemos. Digitación. Aquí sí va a entrar lo interesante. Es el proceso a través del cual lo escribimos al computador, el programa que hemos acabado de escribir en papel. Para ello nos valemos de un programa llamado editor de texto, que nos permite escribir un texto y grabarlo, visto neutralmente. Un programa no es más que un texto escrito bajo la óptica de algunas reglas preestablecidas por los creadores de un lenguaje de programación. Compilación. Presten mucha atención a lo que es la compilación. Es muy normal que al escribir un algoritmo con las reglas sintácticas de un lenguaje de programación, es decir, al escribir un programa, omitamos algunas reglas y nos vayan, sin querer, algunos errores. Por ejemplo, que en alguna parte del programa abrimos un paréntesis que luego se nos olvidó cerrar. Eso sí me ha pasado a mí. Para ello, el computador nos facilita una herramienta que revisa la sintaxis del programa. Nos dice si tiene errores y en los casos más depurados nos dice en qué línea del programa están los errores y hasta nos sugiere la corrección. ¿Qué viene? Entonces, presten atención. ¿Por qué le digo esto? Porque de esto muchas veces depende su aprendizaje. Cuando estamos escribiendo un programa,
cometemos un error. Hay un programa llamado compilador, es el que hace que depura la sintaxis de dicho lenguaje de programación y nos dice si hay errores. Entonces, ¿qué es la compilación? Es el proceso a través del cual el computador revisa que en el programa que hemos digitado se ajuste a las reglas sintácticas de un determinado lenguaje de programación. Pues, ¿quién realiza realmente el proceso llamado compilación? Pues lo realiza un programa llamado compilador, que es el encargado de evaluar dos tipos de errores: errores de sintaxis y errores de precaución. Amigos, los errores de sintaxis, podríamos asociar los errores de sintaxis en un lenguaje de programación con los errores de ortografía en nuestro idioma. Son aquellos errores representados en la omisión de alguna o algunas reglas sintácticas, hablando de un lenguaje de programación. Por ejemplo, es normal que algunas veces, en medio de una expresión matemática, abramos un paréntesis que luego se nos olvida cerrar. Entonces, al momento de compilar, el compilador nos indicará precisamente ese error. Eso espero que esté bastante claro. Si cometemos un error, ¿quién es que nos va a decir? El compilador. ¿Y qué es lo que el compilador? Es un programa que se encarga de ¿qué? De depurar, de compilar, de que no haya error. Y si lo hay, nos va a avisar y nos va a sugerir la corrección de dicho error. Continuemos. Errores de precaución. Algunos compiladores nos hacen, por decirlo así, ciertos tipos de recomendaciones para efectos de mejoramiento o aseguramiento de nuestros programas. Este tópico lo veremos de manera más detallada en la medida que se vayan desarrollando los temas de este libro. Amigo lector, ¿por qué se habla de algunos compiladores? Pues porque dado que existen varios lenguajes de programación, cada lenguaje de programación tiene su propio compilador. Escuchen bien, cada lenguaje de programación tiene su propio compilador, o sea, su propio revisor sintáctico. Podríamos decir de nuevo, y aunque sea mal dicho, sirve en este caso, que la sintaxis es a un lenguaje de programación como la ortografía es a un idioma. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué existen tantos lenguajes de programación hoy en día? Y sí lo hay varios lenguajes. Bueno, esto se obedece a dos factores. El primero es la especificidad de los lenguajes, ya que son desarrollados para que cumplan de la mejor manera ciertos objetivos. Refiriéndonos al mundo de la informática, y en segundo, es un factor netamente comercial, pues los lenguajes de programación son producidos por empresas fabricantes de software. Ahí está, por la especificidad y por lo comercial. Por eso existen tantos lenguajes de programación como por ejemplo C, C#. Óyeme, son demasiados: JavaScript, Java, Python. Por eso que usted lo nota hoy en día. Después que hayamos terminado este curso, yo pienso seguir dando más. Pienso hablar de lo que es HTML, CSS, JavaScript, un poco de Java. En fin, este canal será maravilloso, así que suscríbanse, lo que aún no lo han hecho. Ejecución o puesta en marcha. Luego de que hemos realizado las correcciones pertinentes para que nuestro compilador nos reporte 0 errores de sintaxis y 0 errores de precaución, ya estamos en condición de poner a correr nuestro programa, o sea, en condiciones de ser ejecutado por el computador. Si lo que queríamos inicialmente, o sea, nuestro objetivo, era generar los 100 primeros números pares, entonces, al momento de la ejecución, deberán aparecer en pantalla los 100 primeros números pares. Señoras y señores, presten atención, lo vamos a dejar hasta aquí, pero en el próximo vídeo ya le estaré poniendo ejercicios para que ustedes me lo hagan. Hablaremos de 10 algoritmos, le voy a dar 10 algoritmos para que ustedes mismos puedan realizarlo y puedan poner a trabajar esa lógica humana que muy pocas veces utilizamos. Gracias, hasta hoy ha sido todo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias.